Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Yo soy Albert Mendoza y hoy vamos a hablar de un tema calentito que puede hacerme ganar más enemigos de los que tengo ya. Y es que vamos a hablar sobre la inversión indexada. Voy a hablar un poco sobre el S&P 500, por qué está de moda la indexación y si es buena idea o no invertir o indexarte, digamos, en el IBEX 35. Porque muchos me habéis preguntado, oye, Albert, háblanos de algunas empresas españolas y en concreto, pues bueno, me han llegado preguntas al email sobre el IBEX y digo, bueno, voy a hacer un vídeo hablando sobre si es buena idea o no la indexación y hablando del IBEX un poco. A ver, ¿por qué está de moda la indexación? De hecho, estos últimos años hemos visto el auge de la inversión indexada. O sea, si no te indexas, eres un panoli que sigues a los cuatro tontos del value. Y entonces, pues bueno, estás perdiendo el tiempo, las comisiones son más bajas en los fondos Vanguard. Entonces, pues bueno, indexate, olvídate, compra el mundo y déjalo correr. Sí, vale, todo suena muy bonito, pero esto no lo escuchábamos tanto antes cuando estaba de moda el value, sobre todo hace unos 10 años atrás, sino que es algo de estos últimos 10 años, después de la crisis financiera. ¿Y por qué? Porque el SP 500 está metiendo una rentabilidad, y el MSCI World también, increíble. Se ha juntado una amalgama de circunstancias que están haciendo que estos índices vuelen por las nubes. Estamos viendo rentabilidades del 10, del 20 hasta el 30% en estos índices. Entonces es normal que la gente se lance de cabeza a estos índices porque, oye, requiere muchísimo menos esfuerzo porque no tienes que trabajar y conocer, digamos, si quieres invertir en fondos, pues el gestor, conocer un poco la cartera para informarte dónde estás metido tu dinero, y si eres ya inversor particular, tienes que dedicar cero esfuerzo al análisis, que es lo que realmente te consume tiempo. Pues bueno, te indexas, además las comisiones suelen ser bajas, han ido reduciéndose con los años, entonces es una buena forma de obtener esas rentabilidades y exponerte a un mercado tan alcista. Porque claramente un 30% que te ha conseguido el SP 500 en estos últimos 10 años, en 2 años no consecutivos, o sea, en 2 años, ha sacado más de un 30%, otros años un 20%, otros años un 10%, y alguna pequeña corrección del 5% ex bicho, ¿vale? Entonces es normal que haya tanto auge en la inversión indexada, pero es que esto no siempre ha sido así. El SP 500, digamos en la franja de los 80 a los 90, voy a decir rentabilidades de cabeza, así que si me dejo algún decimal, pues no me masacréis. Pues de los 80 a los 90 obtuvo un 160 aproximadamente de rentabilidad en esa franja de 10 años. O sea, es una rentabilidad aceptable, bastante buena. ¿Qué pasó? Que en esa década la inflación fue del 56% en Estados Unidos. Entonces, claro, ¿qué te queda? Un 100%, pues en 10 años es un 7% de rentabilidad anualizada, acumulada, o sea, a nivel compuesto. Que está muy bien porque la rentabilidad real, quitando la inflación del SP 500 a lo largo de su historia, ha sido un 7%, aproximadamente 6,8, 7%, depende qué datos tomemos. Pues es una rentabilidad más que aceptable, ¿no? Y que nosotros, pues bueno, deberíamos poder batir a largo plazo si queremos hacerlo de forma particular. De la década de los 90 a los 2000, obviamente la rentabilidad fue muchísimo mayor, vino la burbuja.com y entonces se obtuvieron rentabilidades enormes. De hecho, desde los 80 a los 2000 se obtuvo un 1000% de rentabilidad. Como veis, hay una diferencia bastante grande y ya la inflación bajó un poco más que los 80. Entonces tenemos una rentabilidad real todavía mayor. Obviamente aquí era una época de inversión y especulación pura y dura y se obtuvieron grandes rentabilidades hasta que la burbuja estalló. Después, el SP 500 no volvería a recuperar los niveles del año 2000 hasta el año 2012. De hecho, si veis la gráfica del SP 500, veréis que hay subidas y bajadas, pero hasta el 2012 no recuperan los niveles de la burbuja de los años 2000. Por lo tanto, tenemos 12 años perdidos, entre comillas, porque obviamente si has invertido has tenido algunas rentabilidades con las subidas y bajadas, pero aún así son 12 años perdidos. Por lo tanto, aquí la inversión indexada no tendría tanta fama en estos 12 años, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que del año 2008, que hubo la gran caída, la gran crisis económica, hasta ahora, el SP 500 y el MSCI World han, como he dicho antes, obtenido unas rentabilidades enormes.
Entonces es normal que se haya puesto de moda, porque alguien no va a invertir en un índice cuando le prometen un 7, un 6% anualizado. Habrá gente que sí, ¿no? En plan largo plazo y todo eso. Pero claro, lo que llama la atención es el 10, 20, 30% de rentabilidad que te ha dado el SP estos últimos años. Entonces es normal que haya un auge brutal de la inversión indexada, porque claro, prometiéndote estas rentabilidades en un escenario con una inflación baja del 2-3%, que ya veremos qué ocurre con toda esta masa monetaria que están mandando al mercado, pero bueno, esas rentabilidades es normal que llamen a la acción y digan, oye, indexate, déjate, porque por un lado los fondos value en España lo han hecho fatal, o sea, eso es una realidad, lo han hecho de forma horrible, pues normal que haya mucho hate ahora al value tradicional, a los fondos y a los gestores, y claro, diciendo, indexate, compra el mundo, y olvídate. Pero claro, esto es un cambio estructural, el SP500 se va a hacer un 20-30% anualizado en los próximos 50 años, o es algo coyuntural que ha ocurrido ahora en un escenario de baja inflación, inyección monetaria de los gobiernos, y entonces es el SP500 ha dado estas rentabilidades tan buenas. Claro, las empresas no son las mismas que había antes en los 2000, son mucho mejores. De hecho, las FANG tiran del carrito y son empresas bastante buenas, de calidad, pero claro, están realmente bien valoradas. No se les cuenta ningún escenario negativo. ¿Cómo afecta la política monetaria a la cotización de estas empresas? Son preguntas que debemos hacernos. ¿Van a poder seguir creciendo al 30% anual? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde está la escala máxima que pueden adquirir? Son preguntas que debemos hacernos y obviamente, pues bueno, tienen su importancia. A nivel del IBEX 35, el IBEX 35 es un índice, malo. O sea, de hecho, vamos a ver su composición un poco. Tenemos la primera empresa, la más grande, que es Inditex, con más del 15% de ponderación en el índice. Inditex es una buena empresa, ¿vale? El problema con Inditex es que lleva ya varios años estancada, por lo menos a nivel de cotización, entonces no supone una gran mejoría, digamos, en el índice. La segunda empresa es Iberdrola, no Utility, responde, pues bueno, aproximadamente el 15%, un poquito más del índice. O sea, con estas dos empresas ya tenemos el 30% del índice hecho. Iberdrola sí que lo ha hecho bastante bien estos últimos años, pero claro, yo creo que tiene su escala también que puede adquirir. Pero bueno, son negocios estables, por lo menos estos dos son estables, de calidad, entonces pues bueno, podríamos decir que está bien. ¿Qué pasa? El otro 15, o sea, más del 15%, son bancos españoles. El Santander, el BBVA, Bankia, etcétera. Bancos españoles es horrible, ¿vale? Es de los peores sectores donde te puedes meter. O sea, yo jamás metería mi dinero en un banco español. Esto supone más del 15% del índice también, en agregado. Entonces, vale, tenemos que más de la mitad del índice es Intex, Iberdrola y bancos. ¿Qué nos queda? Pues tenemos empresas de calidad que me gustan bastante, Viscofan, tenemos por ahí, Amadeus también está por ahí, tienes varias farmas bastante buenas y algunas empresas de telecomunicaciones que lo han hecho muy bien estos últimos años. De hecho, ahora se metió también MásMóvil, que lo ha estado petando. Entonces, sí que tienes empresas de calidad y bastante buenas. Luego también tienes empresas que quizás tienen muy buenos activos, pero a nivel de dirección no están muy bien dirigidas y su rentabilidad, pues bueno, pues así ha ido. Ejemplo podríamos decir Repsol, podríamos decir Movistar, que son empresas con activos buenísimos, pero oye, que la dirección deja que desear, de nivel de cotización lo han hecho fatal. Entonces todo esto lastra el índice. También hay bastante representación de inmobiliarias y constructoras, que obviamente desde 2008, 2007 no han recuperado obviamente esos niveles. Y todo esto ha lastrado muchísimo el índice. De hecho, si nos vamos a la rentabilidad del IBEX 35, vemos que está por debajo de los niveles del año 2002. Incluso antes de toda esta pandemia y del bicho, estaba a niveles del año 2002, un poquito por encima quizá. Un 17% me parece que vi, pero oye, eso en 18 años no es nada, es horrible. De hecho, con inflación es negativo prácticamente. Y ahora pues estamos por debajo del año 2002, o sea que ¿qué podemos esperar de un índice que ha ido tan mal? Obviamente yo no recomiendo invertir en el IBEX 35,
O sea, esa es la respuesta definitiva. Yo no lo recomiendo, no me parece una buena inversión, me parece una inversión nefasta y la evidencia, pues bueno, me ampara. Sí es cierto que en el IBEX tenemos empresas muy buenas y que puede ser interesante invertir si solo tenemos acceso al mercado español. Y incluso fuera del IBEX hay empresas españolas de bastante calidad y que podríamos invertir y serían buenas inversiones. Claro, uno ha de buscar rentabilidad en los sectores que diga, pues bueno, aquí no hay nadie buscando, no está de moda, digamos, y invierto y puedo sacar una rentabilidad, ¿no? Entonces, te puedes seguir del IBEX, básicamente si quieres invertir en el mercado español. Entonces, básicamente es esto, el IBEX es de los índices que peor lo ha hecho por su composición, sobre todo los bancos, empresas mal gestionadas y en el sector inmobiliario quizás es lo que más lastra el índice y hace que las empresas buenas y de calidad que hay dentro, porque hay farmas muy buenas, de telecomunicaciones muy buenas, hay empresas estables, utilities que puede ser interesante invertir si queremos no arriesgar mucho nuestro dinero y tener una rentabilidad, incluso por dividendo, puede ser interesante. Entonces, pues bueno, yo si quisiese invertir únicamente en empresas españolas de gran capitalización que estén dentro del IBEX, haría una batida del índice, eliminaría todas estas empresas de poca calidad y que han lastrado el índice bastante, y entonces me plantearía invertir de forma separada en estas empresas, pero no en conjunto, porque en conjunto ya hemos visto lo que ha hecho, ¿vale? Así que nada, esta es mi conclusión. Recordad que si queréis aprender más sobre inversión y materias primas, sobre todo, tenéis mi ebook guía de materias primas totalmente gratuita. Y ya si queréis profundizar podéis adquirir la masterclass en inversión minera, también contactándome al email que tenéis en la descripción. Y eso es todo por el vídeo de hoy y nos vemos. Chao.